El peso del regalo en mis manos se sentía a la vez sagrado y ridículo, un ancla de papel brillante en lo que se estaba convirtiendo en un mar de silencio ominoso. El papel de estrellas azules y doradas, que había tardado 1 hora en elegir y otra en envolver con pliegues perfectos, ahora parecía una burla cósmica. Mientras conducía hacia la casa de mi hijo Caleb, mi corazón latía con esa anticipación casi infantil que solo un nieto puede inspirar. Había pasado semanas enteras en una búsqueda casi obsesiva, visitando tiendas de pasatiempos y leyendo reseñas en línea para encontrar el telescopio perfecto. No uno de juguete, sino uno de verdad. Un modelo para principiantes con la potencia suficiente para que Miles, mi pequeño astrónomo de 7 años, sintiera que podía, como él decía con los ojos muy abiertos, tocar la luna con los ojos. Hoy cumplía 8 años, un hito, y yo llevaba meses soñando con el momento en que desenvolvería mi regalo, la culminación de una promesa susurrada en una noche de verano bajo un cielo estrellado. Pero al cruzar el umbral de la casa, una quietud antinatural me golpeó como una pared física. El aire acondicionado zumbaba en un vacío que debería haber estado lleno de risas, gritos y el caos feliz de una docena de niños corriendo por el pasillo. No había globos, ni serpentinas, ni el dulce aroma de un pastel de cumpleaños horneándose. Solo el olor estéril de un ambientador de limón. Mi esposo, Grant, y Caleb estaban sentados en el salón, no como anfitriones esperando a sus invitados, sino como 2 estatuas de sal en las ruinas de una ciudad olvidada. La postura de Caleb era la de un hombre que intentaba hacerse lo más pequeño posible, encogido en el costoso sofá de cuero, con la mirada perdida en un punto invisible de la alfombra. El rostro de Grant, en cambio, era una muralla de granito impasible, una máscara de control que no revelaba nada y lo condenaba todo. La mesa de centro, que debería haber estado abarrotada de regalos envueltos en colores chillones, estaba dolorosamente vacía, salvo por 2 vasos con agua cuya condensación trazaba círculos tristes sobre la madera pulida. ¿Y los demás? ¿Llegamos muy temprano?, pregunté, y mi propia voz sonó extrañamente aguda y frágil en esa quietud de catedral. Caleb ni siquiera pudo levantar la cabeza. Fue la mirada de Grant la que me atrapó, unos ojos gélidos que no ofrecían consuelo sino un veredicto final. Fue en ese eco ensordecedor de los regalos ausentes, en la ausencia total y absoluta de alegría, donde una verdad monstruosa comenzó a arañar las paredes de mi mente, una bestia informe tomando forma en la oscuridad, mucho antes de que las palabras le dieran un nombre. Grant se aclaró la garganta, un sonido seco y definitivo que cortó el aire como un cristal al romperse. «Miles no está, Adeline», dijo, y la frialdad de su tono no fue la de un hombre compartiendo una pena, sino la de un juez dictando una sentencia irrevocable. Cada palabra era un clavo martillado en el ataúd de mi felicidad. No va a venir, no habrá fiesta. Hizo una pausa, y en ese breve lapso, una galaxia de horribles posibilidades explotó en mi cabeza. ¿Estaba enfermo? ¿Había ocurrido algo en el camino? Pero su siguiente frase aniquiló toda esperanza. Lo enterramos hace 2 meses. El telescopio se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo y hueco. El mundo se inclinó sobre su eje. Los colores vibrantes de la habitación se desvanecieron a un gris opaco, y todo lo que pude oír fue el rugido ensordecedor de la sangre en mis oídos. El dolor por la pérdida de mi nieto era un abismo sin fondo, pero debajo de él, ardiendo con una furia blanca y pura que me consumía desde dentro, estaba la traición. Me habían borrado, no solo de su muerte, sino de su duelo. Mi dolor no había sido digno de ser compartido. Simplemente había sido descartado como un inconveniente, un desorden emocional que no encajaba en su narrativa de control y fortaleza. Me quedé inmóvil, prisionera en el instante en que sus palabras terminaron de resonar en el aire viciado de la habitación. El tiempo pareció estirarse y densificarse, volviéndose pesado y pegajoso con el peso de los 2 meses de mentiras que ahora se aplastaban sobre mí como una losa de cemento. Miré a Grant, el hombre con el que había compartido 45 años de mi vida, la mitad de mi cama, mis miedos y mis sueños.
y por primera vez, no lo reconocí en absoluto. Su rostro, que una vez fue el mapa de mi mundo, la geografía de mi seguridad, ahora era la máscara impenetrable de un extraño calculador, un carcelero que había decidido unilateralmente que mi corazón era demasiado frágil para soportar una verdad que él era demasiado cobarde para enfrentar. No había ni una pizca de empatía en sus ojos, ni un destello de dolor compartido, solo la dura y egoísta satisfacción de quien finalmente se deshace de una carga, sin importarle el destrozo irreparable que causa al soltarla. Era la mirada de un hombre que se veía a sí mismo como un protector, cuando en realidad había sido mi mayor agresor. Luego, mi mirada, lenta y pesada, se posó en Caleb, mi hijo, el niño al que le había curado las rodillas raspadas con besos y antiséptico, al que le había leído cuentos de dragones y caballeros hasta que sus párpados se cerraban. Ahora se encogía en el sofá, un hombre de 45 años reducido a la sombra temerosa de su padre, incapaz de mirarme a los ojos. Su evasión visual fue su confesión más elocuente. Fue cómplice. El engaño no había sido un acto impulsivo y solitario de Grant. Había sido una conspiración silenciosa, un acuerdo familiar del que yo era la única y deliberada excluida. Sentí como algo dentro de mí, una estructura fundamental que había sostenido mi identidad como esposa, madre y abuela, se fracturaba con un crujido sordo y definitivo. Ya no era solo el dolor por una pérdida insondable, era el veneno corrosivo de un engaño que no solo manchaba el presente, sino que redefinía todo mi pasado como una farsa. El silencio que siguió a la revelación fue más ruidoso y violento que cualquier grito. Era el silencio de mi vida entera siendo una mentira. Cada vez que Grant había dicho, «Yo me encargo, Adeline, no te preocupes», ya no sonaba como protección, sino como un despido condescendiente. Cada momento en que me había sentido cuidada y resguardada, en realidad había sido marginada y subestimada. La base de mi confianza, esa roca sólida que yo creía haber construido a lo largo de décadas de sacrificio, lealtad y amor incondicional, se pulverizó en un instante, convirtiéndose en polvo y cenizas. El dolor por la muerte de Miles era una herida abierta y sangrante en mi alma, pero la traición era una gangrena que comenzaba a extenderse rápidamente, envenenando cada recuerdo feliz, cada aniversario celebrado, cada momento de supuesta unidad familiar, y dejándome con nada más que la amarga verdad de mi soledad. En un acto desesperado de autodefensa, mi mente huyó de la insoportable crueldad del presente y se refugió en el pasado, buscando la calidez de los días en que el amor no se sentía como una jaula dorada. Afluyeron recuerdos de los primeros años, cuando el negocio de construcción de Grant era apenas un sueño dibujado en servilletas de papel, y yo trabajaba en el turno de noche de una cafetería, el olor a café rancio y grasa pegado a mi ropa, solo para que pudiéramos pagar el alquiler de nuestro diminuto apartamento. Fui yo quien pintó las paredes, quien encontró muebles de segunda mano y los restauró con mis propias manos, transformando 4 paredes vacías en un hogar. Fui yo quien crió a Caleb, enseñándole a andar en bicicleta, ayudándole con sus deberes de matemáticas, sentada a su lado en la mesa de la cocina, mientras Grant trabajaba hasta tarde, construyendo su imperio. Yo era la arquitecta silenciosa de nuestra vida familiar, la directora de operaciones de un hogar que funcionaba con la precisión de un reloj para que él pudiera ser el rostro público del éxito. Sacrifiqué mi propia carrera incipiente en diseño gráfico, mis propias ambiciones, bajo la creencia sagrada de que éramos un equipo, que su éxito era nuestro éxito. Me convertí en la base invisible, pero fundamental, sobre la que él edificó su reputación, asumiendo mi papel con un amor que creía recíproco y una dedicación que consideraba la piedra angular de nuestro pacto matrimonial. Ese mismo amor total e incondicional lo derramé sobre Miles desde el instante en que su pequeño cuerpo fue puesto en mis brazos. Él era mi renacimiento, mi segunda oportunidad de experimentar esa alegría pura y sin adulterar de la crianza, libre de las presiones económicas y las inseguridades de la juventud. Él y yo teníamos nuestro propio mundo secreto,
Le enseñé a identificar el canto del cardenal en el patio trasero, y pasábamos tardes enteras en el suelo de la sala, construyendo intrincadas ciudades de legos que se elevaban hasta tocar el techo, cada una con su propia historia y sus propios habitantes. La promesa del telescopio no fue un capricho momentáneo, sino el resultado directo de una tarde mágica que pasamos en el planetario de la ciudad. Recuerdo sus ojos, del mismo color avellana que los de su padre, abiertos con un asombro casi religioso ante la inmensidad del cosmos proyectado sobre nosotros. «Abuela», me susurró, su aliento cálido en mi oído, «¿crees que algún día, de verdad, podamos ver los anillos de Saturno con nuestros propios ojos?» Su curiosidad era un fuego brillante, y yo me convertí en la guardiana de esa llama. El telescopio era mi forma de decirle que sus sueños no solo eran importantes, sino que eran la hoja de ruta de nuestro universo compartido. Ahora, todos esos recuerdos, antes un tesoro de valor incalculable, se sentían contaminados, teñidos por el veneno de la traición. Mi sacrificio de toda una vida no había sido visto como una contribución equitativa, sino como una función conveniente. Mi amor no había sido un pilar que sostenía a la familia, sino una herramienta útil para mantener el orden. Grant siempre había tomado las decisiones importantes, tanto financieras como familiares, con un paternalista y recurrente «No tienes que preocuparte por estas cosas, Adeline. Yo me encargo». Y yo, en mi ciega y absoluta confianza, lo había interpretado como un acto de cuidado, de amor protector. Qué tonta había sido. Ahora veía la verdad con una claridad tan devastadora que me quemaba los ojos. No era cuidado, era control. Me mantenía en la ignorancia no para protegerme del dolor, como ahora pretendían, sino para proteger su propia autoridad inexpugnable, para asegurarse de que el mundo, nuestro mundo, siempre girara a su alrededor, sin importar el costo emocional para los demás, sin importar el daño infligido a la persona que juró amar y respetar. Con la verdad finalmente expuesta, los últimos 2 meses se rebobinaron en mi mente a una velocidad vertiginosa, pero esta vez, la película se proyectaba con una luz cruda y forense que revelaba detalles que antes había pasado por alto. Las piezas del rompecabezas, antes inconexas y confusas, ahora encajaban con una precisión aterradora y nauseabunda. Recordé con una claridad dolorosa la extraña frialdad de Grant la noche en que le conté, con una emoción que me desbordaba, que había encontrado el telescopio perfecto para Miles en una pequeña tienda especializada. Su respuesta no fue de alegría compartida, sino un gruñido evasivo, un «¡Qué bien, Adeline!», lanzado por encima del hombro antes de volver a sumergirse en los planos que tenía extendidos sobre la mesa del comedor. En ese momento, lo atribuí al estrés del trabajo, a su perpetua preocupación por los plazos. Ahora, veía su incomodidad no como estrés, sino como el pánico de un mentiroso acorralado por una verdad que se negaba a morir. Su crueldad no fue solo ocultar la muerte, sino permitirme día tras día construir un castillo de sueños y anticipación sobre la tumba recién cavada de mi nieto. Pensé en las llamadas a Caleb, que se habían vuelto cada vez más cortas, tensas y llenas de silencios incómodos. Sus excusas para no vernos eran siempre vagas y poco convincentes. «Mucho trabajo en la oficina, mamá. Creo que estamos un poco resfriados. Mejor no arriesgarse». Yo, en mi ignorancia, le enviaba por mensaje fotos de posibles diseños para el pastel de cumpleaños. ¿Un cohete? ¿Un planeta Saturno? Y él respondía con monosílabos o emojis de pulgares arriba que ahora me parecían gritos de auxilio ahogados. Lo interpreté como la típica distancia de un hijo adulto inmerso en su propia vida, pero ahora comprendía su agonía. Cada una de mis felices preparaciones, cada mención del cumpleaños, debía haber sido una daga retorcida en su conciencia culpable. Lo habían convertido en el guardián de una mentira que lo estaba consumiendo por dentro, todo para mantener intacta la frágil y egocéntrica fachada de su padre. La manipulación había sido sutil, pero sistemática y constante. Hubo un viaje de negocios de última hora de Grant a Chicago, que ahora sabía, con certeza helada, que coincidió con la fecha del funeral.
Hubo conversaciones que se silenciaban bruscamente en cuanto yo entraba en una habitación, seguidas de miradas tensas entre padre e hijo. Hubo preguntas mías sobre Miles que fueron desviadas con una habilidad que ahora reconocía como experta. Yo, que siempre me había enorgullecido de la armonía y la comunicación abierta de mi hogar, ahora me daba cuenta de que había estado viviendo en un elaborado escenario teatral. No era una participante activa en mi propia vida, sino una espectadora a la que se le ocultaba el guión. La confianza, esa base de roca sólida sobre la que había construido cada aspecto de mi existencia, no era más que arena, y la marea implacable de la verdad acababa de llevársela por completo, dejándome varada, sola y expuesta, en una orilla desolada. Un nuevo tipo de calma, una que no tenía nada que ver con la paz, descendió sobre mí. Era fría, afilada y peligrosa, como un fragmento de hielo en el corazón. El rugido ensordecedor en mis oídos se calmó, reemplazado por una claridad cristalina y aterradora que enfocó el mundo en un solo punto. Di un paso adelante, agachándome con una gracia que no sentía, y coloqué suavemente el regalo envuelto en papel de estrellas sobre la mesa de centro vacía. El gesto fue deliberado, medido, como colocar una ofrenda en un altar profanado. El telescopio, un instrumento diseñado para ver cosas lejanas y maravillosas, ahora se convertía en un monumento silencioso a la distancia insalvable que se había abierto entre nosotros. No derramé una sola lágrima. Las lágrimas eran para el dolor honesto y puro, y lo que sentía en ese momento trascendía el dolor. Era una metamorfosis violenta, una alquimia del alma que transformaba la pena en acero. Me erguí, sintiendo cómo mi columna vertebral se enderezaba, no por hábito, sino por una nueva y férrea voluntad. Me di la vuelta, con la espalda tan recta como una regla, y comencé a caminar hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado pero inmensamente firme, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo en un cuerpo que, por primera vez, sentía como verdaderamente mío. Los 45 años de ceder, de amoldarme, de hacerme pequeña para no estorbar, se desprendieron de mí como una piel vieja y reseca. Adeline, vuelve aquí ahora mismo. No hemos terminado de hablar, ordenó Grant, su voz cargada con la autoridad incuestionable a la que yo siempre, sin excepción, había cedido. Pero esta vez, sus palabras no me alcanzaron. Eran como el ladrido de un perro lejano, un sonido irrelevante que el viento se llevaba. No me detuve, no me giré. Mi mano encontró el frío y sólido metal del pomo de la puerta, y el simple acto de girarlo y tirar de ella se sintió como una declaración de independencia, la firma de mi propia emancipación. Al salir a la luz brillante y cegadora del sol, el aire se sintió diferente, más limpio, más ligero. El mundo exterior no había cambiado un ápice. El mismo cielo azul, los mismos árboles, el mismo canto de los pájaros. Pero yo sí. Yo había cambiado de forma irrevocable. Dejar esa casa, dejar a esos dos hombres sentados en su trono de mentiras y cobardía, no fue una huida desesperada. Fue mi primer acto de rebelión consciente en casi medio siglo. No tenía la menor idea de a dónde iba, ni qué haría a continuación, pero sabía, con una certeza que me vibraba en los huesos y cantaba en mi sangre, que nunca, jamás, volvería a ser la mujer sumisa y confiada que había entrado por esa puerta unos minutos antes. La sumisión se había quebrado, y en sus ruinas, algo nuevo, formidable y extremadamente peligroso para ellos, comenzaba a crecer. Apenas había llegado a mi coche cuando escuché la puerta abrirse de nuevo a mis espaldas. La voz de Grant cortó el aire tranquilo del vecindario como un latigazo. «¡Adeline!», gritó, y el tono ya no era de orden, sino de un pánico incipiente. «No te atrevas a hacer una escena. Piensa en la familia. Por el amor de Dios. ¿Qué van a pensar los vecinos?». Me detuve con la mano en la manija de la puerta del coche y me giré lentamente para mirarlo, por última vez, como su esposa. La máscara de control se había resquebrajado, y lo que vi debajo no fue preocupación por mí, ni una pizca de remordimiento por el dolor que me había infligido. Solo había ira,
una furia apenas contenida ante mi inesperado y público desafío. Su mayor temor no era mi corazón roto en 1000 pedazos, sino el espectáculo de su autoridad desmoronándose en la acera, a plena vista del mundo que tanto se esforzaba por impresionar. Suplicaba por la familia, pero esa palabra sagrada, en su boca, ahora sonaba hueca, profana, una herramienta de manipulación más. La familia, para él, no era una red de amor y apoyo mutuo, un refugio en la tormenta. Era una corporación, con él como director general indiscutible, y su reputación era el activo más valioso, un bien a proteger por encima de todo, incluso por encima de la verdad y de mi bienestar. Quería que volviera adentro, no para consolarme, no para compartir el duelo que me había negado, sino para contenerme, para encerrar mi dolor y mi rabia donde no pudieran manchar su fachada impecable, donde no pudieran alterar el orden perfecto de su universo autocreado. Caleb apareció en el umbral detrás de él, una figura patética y sin voluntad, un hombre hecho y derecho que parecía un niño asustado. No dijo nada. Su silencio era un grito, una admisión de su propia cobardía, de su complicidad. En ese instante, vi con una claridad absoluta y cegadora al hombre que había sido mi esposo durante casi 50 años. Un tirano cuyo ego era tan frágil y desmedido que prefería amputar emocionalmente a su esposa antes que admitir una debilidad, una falla, un ápice de humanidad vulnerable. El obstáculo no era solo su mentira, era la totalidad de su ser, un monumento al orgullo, al egoísmo y al control. Y yo ya no estaba dispuesta a ser un simple adorno en su pedestal, una estatua silenciosa en el jardín de sus logros. Conduje sin rumbo. Las calles familiares de mi vecindario se volvían borrosas a través de una película de lágrimas que me negaba obstinadamente a derramar. El shock inicial, que me había mantenido en una especie de trance anestesiado, estaba dando paso a oleadas de un dolor físico y agudo que me robaba el aliento. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento de quietud forzada en el que las imágenes y las palabras volvían a asaltarme. Cada bocinazo de otro coche era un asalto a mis nervios deshilachados. El rostro sonriente de Miles, con su diente de leche faltante, flotaba en mi mente, y el aire se me escapaba de los pulmones en un sollozo ahogado que luchaba por reprimir. Una parte de mí, la mujer que había sido hasta hace apenas una hora, anhelaba desesperadamente rendirse, orillar el coche y dejar que la pena me destrozara por completo. Quería colapsar bajo el peso insoportable de la pérdida y la traición, hundirme en la oscuridad y no salir jamás. Pero entonces, mientras una ola de autocompasión amenazaba con ahogarme, otra emoción, más fría, más dura y mucho más potente, se abrió paso a través del torbellino de dolor. Era una furia tranquila, una indignación justa que se sentía como una columna de acero fundido solidificándose en mi espalda. ¿Por qué debía desmoronarme yo mientras él permanecía intacto en su fortaleza de mentiras? ¿Por qué debía ser yo la única que cargara con el desorden, con el caos emocional que él había creado con su cobardía y luego había evadido con su arrogancia? La pena por la muerte de Miles era mía, un dolor sagrado y profundo que atesoraría en privado. Pero la humillación de la traición, el ser tratada como una niña o una incapacitada, era algo que no merecía y que, decidí en ese instante, no aceptaría. Me orillé en el estacionamiento polvoriento de un parque que no reconocía, bajo la sombra de un roble anciano. Apagué el motor, y el silencio repentino del coche se llenó con el latido furioso de mi propio corazón. Tenía una opción, una bifurcación en el camino de mi vida. Podía dejar que este momento me definiera para siempre como una víctima, una pobre mujer rota por la tragedia, o podía tomar ese dolor, esa furia, y usarla como un arma, como combustible. Saqué mi teléfono del bolso, mis dedos temblaban, pero ya no era por debilidad o shock, sino por una nueva y aterradora determinación. Busqué en mis contactos, pasando nombres de amigos y familiares que ahora me parecían extraños, hasta que encontré el suyo, Naomi, mi vieja amiga de la universidad.
Mi amiga la abogada. Marcar su número no fue un acto de desesperación. Fue el primer ladrillo que coloqué en la construcción de mi nueva vida. La voz de Naomi al otro lado de la línea, una voz que no había escuchado en meses pero que reconocí al instante, fue a la vez un bálsamo y una chispa. Le conté todo. Las palabras salían en un torrente desordenado y febril, tropezando con sollozos contenidos que ya no podía reprimir. Le hablé del telescopio, de la casa silenciosa, de las palabras exactas de Grant. Ella no me interrumpió ni una sola vez. Escuchó con una paciencia y una intensidad que me hicieron sentir, por primera vez en horas, que no estaba completamente sola en el universo. Esperaba consuelo. Frases como «Tómate tu tiempo, Adeline» o «Intenta calmarte». Pero lo que recibí fue mucho más poderoso, mucho más necesario. Hubo una pausa cargada de tensión cuando terminé, y luego su voz, firme, clara y desprovista de toda ambigüedad, resonó en mi oído. «Adeline, escúchame con mucha atención», dijo. «Eso no es protección. Lo que ese hombre te hizo es el acto de crueldad emocional más profundo y calculado que he escuchado en mis 30 años de carrera». Sus palabras fueron una validación externa que actuó como un antídoto. Silenció de inmediato la pequeña y débil voz en mi cabeza, esa voz condicionada por décadas de sumisión, que se preguntaba si yo estaba exagerando, si debería intentar entender la perspectiva de Grant, si quizás él realmente había actuado por amor. La validación profesional y sin adornos de Naomi cortó esa duda de raíz. No había nada que entender. No había equilibrio que buscar en una relación tan fundamentalmente desequilibrada. Intentar tener una conversación racional con Grant, intentar arreglar las cosas, como él sin duda exigiría, sería un ejercicio de futilidad autodestructiva. Él negaría, distorsionaría la realidad, me culparía por mi reacción exagerada y, de alguna manera, lograría hacerme sentir culpable por mi propio dolor. Era su patrón, un ciclo de abuso emocional que yo había tolerado durante demasiado tiempo. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en calma, como el ojo de un huracán. La puerta a cualquier posible reconciliación, a cualquier intento de volver al statu quo, no solo estaba cerrada, había sido tapiada, sellada con cemento y marcada con una señal de peligro biológico, la negación de la realidad. Mi mecanismo de supervivencia durante tanto tiempo ya no era una opción. La realidad era que mi matrimonio había sido una farsa, y mi esposo, un déspota emocional. Aceptar esa verdad era increíblemente doloroso, pero también extrañamente liberador. Ya no tenía que desperdiciar mi energía tratando de equilibrar una balanza que siempre había estado trucada en mi contra. Ahora, solo tenía que hacer una cosa: volcar la mesa. Mientras escuchas, suscríbete y deja tu like. Gracias de corazón. Al día siguiente, armada con una nueva y gélida resolución, seguí las instrucciones precisas que Naomi me había dado por teléfono. Entré en la imponente sucursal del banco que Grant y yo habíamos utilizado durante más de 30 años. Un lugar que siempre había asociado con la solidez y la seguridad de nuestra vida en común. La empleada, una joven llamada Sara que siempre me saludaba con una sonrisa amable, pareció visiblemente sorprendida de verme sola, sin la presencia dominante de Grant a mi lado. Con una voz que logré que sonara mucho más segura y firme de lo que realmente me sentía, solicité los extractos bancarios detallados de los últimos 3 meses de todas nuestras cuentas conjuntas. Mientras esperaba, con el corazón martilleando contra mis costillas, sentí una mezcla de pavor y una extraña euforia. Esto era real. Estaba cruzando una línea invisible, un punto de no retorno. Sara regresó unos minutos después con una pila de papeles y una expresión de discreta y profesional preocupación en su rostro. No hizo preguntas, pero sus ojos lo decían todo. En la privacidad de mi coche, con el motor apagado y las puertas cerradas con seguro, comencé a repasar las cifras con la meticulosidad de un detective. Al principio, todo parecía dolorosamente normal. El pago de la hipoteca, las facturas de servicios, las compras del supermercado, los cargos de las tarjetas de crédito, un registro mundano de una vida que ya no existía. Pero entonces, en la segunda página, lo vi.
Una serie de grandes retiradas de efectivo, 4 en total, cada una por $10,000, realizadas en días consecutivos durante la semana inmediatamente posterior a la fecha en que Miles se había ido. $40,000 en efectivo. ¿Para qué? La pregunta flotaba en el aire denso del coche. Seguí leyendo, mis ojos escaneando cada línea, cada transacción, con una intensidad febril. Y entonces encontré el golpe de gracia. No era una retirada de efectivo, sino una transferencia bancaria. Una única y enorme transacción de $75,000 a una entidad con un nombre que me heló la sangre. Prestige Crisis Management, LLC. Una empresa de gestión de crisis. La comprensión me golpeó con la fuerza de un impacto físico, dejándome sin aire. Esto no era simplemente un secreto familiar guardado por un hombre abrumado por el dolor y la culpa, como había intentado hacerme creer. Esto era algo mucho más oscuro, más calculado y más siniestro. La verdad completa, en toda su horrible y desnuda fealdad, me aplastó. Grant no solo me había ocultado la muerte de nuestro único nieto para protegerme de un shock emocional. Había pagado una fortuna, más de $100,000, para gestionar la situación, para controlar la narrativa, para silenciar la historia, para asegurarse de que el trágico accidente que había ocurrido bajo su supervisión directa nunca manchara su preciosa e intachable reputación pública. Había contratado profesionales para manejar las consecuencias, probablemente para lidiar con cualquier implicación legal o mediática, por pequeña que fuera. Había tratado la muerte de Miles, la tragedia más profunda de nuestra familia, y mi inevitable y devastador dolor, no como una tragedia humana que requería compasión y unidad, sino como un problema de relaciones públicas que requería una solución financiera. Mi corazón, mi duelo, la memoria de mi nieto, todo había sido reducido a una partida en su libro de contabilidad personal, un gasto necesario para mantener su imagen intacta. La mujer que había entrado al banco llena de dudas, miedo y un dolor abrumador, se evaporó en el calor sofocante del coche. En su lugar, sentada en el asiento del conductor con los extractos bancarios temblando en su regazo, nació una estratega. La conmoción no dio paso a las lágrimas. No había tiempo ni espacio para ellas. En cambio, se transformó en un frío y metódico plan de acción. No hubo gritos, ni un solo sollozo. Mi dolor, mi rabia y mi pena se fusionaron y se transformaron en un combustible de alto octanaje, un tipo de energía pura, enfocada y peligrosa que nunca antes había sentido en mi vida. Con una calma que me sorprendió a mí misma, arranqué el motor y conduje directamente a una sucursal de un banco completamente diferente, uno en el que nunca había estado, uno donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Entré con la cabeza alta y me senté frente a un asesor financiero, un hombre joven con ojos amables, que no tenía la menor idea de la revolución silenciosa que estaba presenciando. Con una voz que sonaba tan serena como la superficie de un lago helado, abrí una cuenta de ahorros y una cuenta corriente solo a mi nombre. Luego, saqué los extractos bancarios de mi bolso y, siguiendo el consejo legal que Naomi me había dado como medida preventiva, calculé la mitad exacta de todos nuestros activos líquidos restantes en las cuentas conjuntas. Era una suma considerable, el resultado de décadas de trabajo y ahorro. Quisiera iniciar una transferencia desde esta cuenta conjunta a mi nueva cuenta personal, dije, y mi voz no tembló ni por un segundo. El asesor asintió, procesando la solicitud con una eficiencia profesional, ajeno al drama subyacente. Ver cómo esos fondos, mi mitad, mi parte legítima de una vida de trabajo y sacrificio, se movían electrónicamente de una cuenta que simbolizaba mi sumisión y dependencia a una que representaba mi libertad y mi futuro, fue el acto más poderoso y aterrador de toda mi existencia. Este movimiento no fue un acto impulsivo de venganza, aunque una parte de mí se deleitaba con el golpe que supondría para Grant. Fue, ante todo, un acto calculado de supervivencia. Estaba asegurando mis recursos, protegiéndome de un hombre que había demostrado ser capaz de cualquier cosa, de gastar cualquier cantidad de dinero, para protegerse a sí mismo. Estaba reclamando lo que era mío por derecho. Al salir del nuevo banco,
con una tarjeta de débito nueva y reluciente a mi nombre en la cartera. Me sentí diferente, más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Había dejado de ser un activo en el balance general de Grant y me había convertido, por primera vez en mi vida adulta, en la única y absoluta dueña de mi propio futuro. La guerra no había hecho más que empezar, pero acababa de ganar la primera y más crucial batalla, la de mi independencia económica. Esa tarde, Grant llegó a la casa que ya no sentía como mía y me encontró en nuestro dormitorio, doblando cuidadosamente algunas prendas y metiéndolas en una pequeña maleta que había encontrado en el fondo del armario. Su rostro mostraba una condescendencia ensayada, la expresión de un adulto paciente a punto de calmar a un niño que está teniendo una rabieta irracional. «Adeline, ya ha sido suficiente de este drama», dijo, su voz con un tono falsamente razonable y tranquilo que me revolvió el estómago. «Somos una familia. Los problemas se resuelven juntos. Vamos a sentarnos en el salón y hablar de esto como la gente civilizada». Se acercó, con la clara expectativa de que yo me derrumbaría en sus brazos, que el hábito de 45 años de dependencia y sumisión se impondría sobre este repentino arrebato de independencia. Pero yo no me moví, no me estremecí. Terminé de doblar una blusa de seda, la alicé con cuidado y la coloqué en la maleta antes de girarme para enfrentarlo, mirándolo directamente a los ojos. «No hay nada de qué hablar, Grant», dije, y la total ausencia de emoción en mi voz lo descolocó visiblemente. Podía ver el desconcierto parpadeando en sus ojos. «Esta mañana abrí mi propia cuenta bancaria. He asegurado mi mitad de nuestros ahorros». Su rostro pasó de la condescendencia a la incredulidad en un instante. Proseguí, implacable. Cada palabra era una piedra sólida en el muro que estaba construyendo entre nosotros. «Y mañana por la mañana, a las 10, tengo una cita con mi abogada, Naomi Bell, para iniciar los trámites de divorcio». La incredulidad en su rostro se agrió, transformándose en una furia oscura y lívida que nunca le había visto antes. La máscara del patriarca benévolo y protector se hizo añicos, revelando al tirano controlador que siempre había estado debajo. «Tú no harás tal cosa», siseó, dando un paso amenazante hacia mí, invadiendo mi espacio personal. «Todo lo que tienes, cada cosa en esta casa, lo tienes gracias a mí. No tienes nada que no te haya dado yo». Pero sus amenazas, que antes me habrían aterrorizado, ahora rebotaban en mí sin efecto. El conflicto ya no era sobre mi dolor o su mentira. Ahora era una lucha de poder en estado puro, y él acababa de darse cuenta, con un pánico creciente, de que lo había perdido por completo. Su intento de restaurar el viejo orden solo había logrado encender una guerra abierta y sin cuartel. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para pasar mi primera noche de libertad en la impersonal y estéril habitación de un hotel, mi teléfono sonó. La pantalla se iluminó con el nombre Caleb. Una pequeña y tonta parte de mí, el corazón de madre que se niega a morir, sintió un atisbo de esperanza. Quizás había tenido tiempo para procesar, para recapacitar. Quizás llamaba para ofrecerme su apoyo, para disculparse por su silencio, para ser el hijo compasivo y fuerte que yo había criado. Pero esa efímera esperanza se extinguió en el instante en que escuché su voz, tensa, apresurada y suplicante. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Papá me ha llamado. Tienes que parar esto ahora mismo», dijo, y sus palabras eran un eco casi exacto de las de su padre, como si estuviera leyendo un guión. «Él solo intentaba protegerte, mamá. Lo hizo por tu bien. Sabía que la noticia te destrozaría, que no podrías soportarlo», continuó, recitando la narrativa autoindulgente que Grant le había inculcado. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. «Estás destruyendo a la familia por un malentendido. No puedes hacerle esto a papá. No después de todo lo que ha hecho por nosotros, por mí». Cada palabra era una puñalada. No había ni una onza de preocupación genuina por mí en su voz, ni un ápice de empatía por mi dolor. Solo había pánico. El pánico de un hombre débil cuya cómoda existencia estaba siendo amenazada por la interrupción del statu quo, por el desmoronamiento del imperio de su padre del que él era el único heredero. Fue la traición final,
la más profunda y dolorosa de todas. Perder a mi esposo por su crueldad y su egoísmo era una cosa, pero darme cuenta de que mi propio hijo, mi única sangre, estaba tan profundamente adoctrinado y bajo su control, que estaba dispuesto a sacrificar mi bienestar emocional y mi dignidad en el altar del orgullo de su padre, fue devastador. Me demostró, más allá de toda duda, que estaba verdaderamente sola en esta lucha. Adiós, Caleb, dije suavemente, pero con una finalidad de hielo, y colgué el teléfono antes de que pudiera responder. En ese momento, no solo decidí divorciarme de mi esposo, también corté el cordón umbilical con el hombre cobarde en que se había convertido mi hijo. La decisión ya no era solo firme, era absoluta e irrevocable. Grant me esperaba en la sala de estar cuando bajé con mi maleta, una figura imponente bloqueando deliberadamente mi camino hacia la puerta principal. Su ira inicial se había transformado, en un último y desesperado intento de manipulación, en una máscara de profunda herida y confusión. Era una actuación digna de un Oscar, diseñada para apelar a mi empatía, a mi instinto de cuidadora. «¿Así que esto es todo, Adeline?», dijo, su voz teñida de un falso patetismo que me revolvió el estómago. Después de 45 años de matrimonio, de construir una vida juntos, ¿simplemente me vas a tirar a la basura como si no fuera nada? ¿Como si todos estos años no significaran nada para ti? Apelaba a nuestra historia, a mi sentido del deber, a la culpa que tan bien sabía cómo manejar y que siempre había sido su arma más efectiva contra mí. Pero esta vez, el arma estaba descargada. La mujer que tenía delante ya no respondía a esos estímulos. Dejé la maleta en el suelo con un gesto tranquilo y lo miré directamente a los ojos. Sin miedo, sin vacilación, por primera vez en mi vida. Metí la mano en mi bolso y saqué el extracto bancario con el pago a la empresa de gestión de crisis claramente resaltado. Se lo tendí en silencio. Él miró el papel, luego a mí, y su rostro palideció visiblemente. La máscara de víctima se desintegró, revelando al culpable acorralado. «Tú no me tiraste a la basura, Grant», dije, y mi voz era tranquila, nivelada, fría como el acero recién forjado. «Simplemente dejaste de verme como una persona hace mucho tiempo. Me convertí en una función, en una pieza más de tu decorado, una administradora eficiente, una anfitriona encantadora, pero no una compañera. El problema es que las piezas de decorado no sienten, y yo, por desgracia para ti, sí siento». Recogí mi maleta del suelo, el mango de plástico frío y firme en mi mano. «Enterraste a mi nieto sin mí», continué, cada palabra precisa y cortante como un bisturí. «Y no lo hiciste por mi bien, sino por el tuyo. Gastaste más de $100,000 no para aliviar un dolor, sino para gestionar un problema de imagen, para que tu mundo perfecto, tu reputación intachable, no se viera alterado por el desorden de un duelo real». Di un paso deliberado hacia la puerta, obligándolo a apartarse de mi camino, un cambio sísmico en la dinámica de poder que nos había definido durante décadas. «Así que no te estoy tirando a la basura. Estoy desenterrando mi propia vida de las ruinas que tú, y solo tú, creaste». Abrí la puerta y salí a la noche fresca, sin mirar atrás. No hubo gritos, ni portazos, ni lágrimas. Solo el silencio profundo y resonante de un poder que cambiaba de manos, de forma definitiva e irreversible. La represalia de Grant no se hizo esperar. No fue a través de la confrontación directa, que ahora sabía que no podía ganar, sino a través de un veneno susurrado y una campaña de desprestigio sutil pero devastadora. Empezó a llamar a nuestros amigos en común, a los socios de negocios con los que cenábamos, a las parejas con las que habíamos compartido vacaciones durante décadas. La historia que contaba, según supe más tarde, era una obra maestra de la manipulación. Me pintó como una figura trágica y digna de lástima. La pobre Adeline, rota por el dolor. La muerte de Miles la había desquiciado. No estaba en su sano juicio. Estaba tomando decisiones irracionales y destructivas. «Hay que tener paciencia con ella», les decía. «Está pasando por un momento muy difícil». No me presentó como una mujer que reclamaba su vida,
sino como una loca a la que había que manejar con cuidado. Pronto empecé a sentir los efectos de su veneno. Las llamadas de mis amigas se volvieron extrañas, sus voces teñidas de una condescendencia que me helaba los huesos. Me ofrecían consejos no solicitados, me hablaban en un tono lento y simplificado, como si me dirigiera a una niña. En el supermercado, me encontré con una pareja que conocía de toda la vida. Me dieron unas palmaditas en el brazo y me dijeron que fuera fuerte, pero sus miradas mezclaban pena y un miedo apenas disimulado. Me estaban aislando, construyendo a mi alrededor un muro invisible de supuesta preocupación, que en realidad era una jaula. La soledad se volvió una compañera constante, un dolor sordo y persistente que era el precio de mi recién encontrada libertad. Fue una consecuencia increíblemente dolorosa, más de lo que había anticipado. Estas eran las personas que habían celebrado mis alegrías, que habían comido en mi mesa y reído en mi sala de estar. Verlas aceptar tan fácilmente la narrativa de Grant, sin siquiera levantar el teléfono para escuchar mi versión de la historia, fue una lección brutal y amarga sobre la naturaleza frágil de las lealtades sociales. Comprendí que muchos no defendían a Grant por creerle, sino porque defendían la comodidad de su propio mundo, un universo ordenado donde los matrimonios de toda la vida no se rompían y las mujeres mayores no se rebelaban. Mi acto de autoafirmación era una piedra en su zapato, una amenaza para su propio y precario equilibrio. La primera noche en el apartamento temporal, vacío y anónimo, fue la más larga de toda mi vida. Era un espacio pequeño, con paredes de un blanco estéril que parecían absorber cualquier sonido y cualquier atisbo de calidez. Después de la adrenalina de la confrontación, de la fría determinación de los últimos días, el silencio finalmente me alcanzó. Y en ese silencio opresivo, el peso aplastante de todo lo que había perdido se derrumbó sobre mí con la fuerza de un edificio. No era solo la pérdida de Miles, una herida abierta que sabía que nunca cerraría del todo. Era la pérdida de mi hogar, de la estructura de mi vida, de mi matrimonio, de mi hijo, de la propia identidad de la mujer que creí ser durante casi medio siglo. Todo se había ido, todo era escombros. Me senté en el suelo alfombrado, porque los muebles aún no habían llegado, y lloré. Lloré como no lo había hecho en años, con la desesperación de una náufraga que finalmente llega a una isla desierta, solo para darse cuenta de que está completamente sola y de que nadie vendrá a rescatarla. Las dudas, como avispas furiosas, me asaltaron desde todos los ángulos. ¿Había hecho lo correcto? ¿Valía la pena esta soledad helada y cortante? Quizás debería haber aguantado, haber encontrado una manera de vivir con la mentira, de tragarme el dolor y seguir adelante, como tantas otras mujeres de mi generación lo habían hecho. La libertad, en ese momento oscuro a las 3 de la mañana, se sentía indistinguible de un abandono absoluto y aterrador. La noche oscura del alma no es una metáfora. Es una habitación vacía y silenciosa, donde cada fantasma de tu pasado, cada error, cada arrepentimiento, viene a visitarte. Me sentí increíblemente frágil, vieja y terriblemente cansada. La fuerza que había mostrado frente a Grant se sentía ahora como una actuación, un papel que había interpretado brillantemente. Pero ahora que el telón había caído, no quedaba nada más que una mujer rota en el suelo de un piso vacío. Por un momento aterrador y vergonzoso, consideré la posibilidad de llamar a Grant, de rogarle que me dejara volver. El pensamiento fue tan vil, tan contrario a todo lo que había luchado por conseguir, que me provocó una oleada de náusea. Y fue esa repulsión física, esa negativa visceral e instintiva a volver a la jaula, por muy dorada que fuera, lo que me ancló de nuevo a la realidad. No tenía ni idea de cómo iba a seguir adelante, pero sabía, con una certeza que nacía de las entrañas, que no podía, no debía, volver atrás. En medio de ese mar de desesperación, mientras yacía en el suelo, mis ojos se posaron en la única caja de cartón que había traído conmigo además de mi maleta. La había preparado a toda prisa, casi como un acto reflejo. Contenía un puñado de tesoros que había logrado rescatar de la casa de Caleb el día de la revelación. Cosas que él habría tirado.
Eran los últimos vestigios de Miles. Con manos temblorosas y el corazón encogido, me arrastré hasta la caja y la abrí. Dentro, cuidadosamente envuelto en una de sus camisetas de superhéroes, había un coche de juguete gastado, una colección de piedras brillantes que habíamos encontrado juntos en la playa, y encima de todo, un dibujo que había hecho para mí en la escuela unas semanas antes de morir. Era un dibujo simple, hecho con crayones de colores vivos. Nos había dibujado a los dos figuras de palitos tomadas de la mano, de pie en un jardín desbordante de flores de colores imposibles y vibrantes. Sobre nosotros, había dibujado un cielo nocturno lleno de estrellas amarillas y una luna sonriente. Mientras miraba ese trozo de papel, una comprensión repentina y clara me atravesó como un rayo de luz en la oscuridad. No podía traerlo de vuelta, pero podía honrar la alegría, la vida y el color que él representaba. Mi vida ya no podía ser sobre aquello de lo que había huido. Tenía que ser sobre lo que estaba a punto de construir. La imagen de ese dibujo infantil se convirtió en mi estrella polar, mi mapa para salir del desierto. A la mañana siguiente, me desperté en el suelo duro, con el cuerpo dolorido, pero por primera vez en días, no sentí desesperación, sino un propósito claro y tangible. Llamé a Naomi, pero esta vez no fue para lamentarme ni para pedir consejo legal, fue para darle instrucciones. Le pedí que investigara terrenos abandonados o lotes baldíos en venta en la ciudad, especificando que buscaba en barrios de clase trabajadora, lugares que necesitaran un poco de vida, un toque de color. Naomi se sorprendió por mi petición. Al principio pensó que el estrés me estaba afectando, pero debió oír una nueva firmeza en mi voz, una determinación inquebrantable que no dio lugar a más preguntas. Me aseguró que se pondría a ello de inmediato. Usaría una parte significativa de los fondos que había asegurado no para comprarme una nueva vida de lujos y comodidades vacías, sino para sembrar una. Literalmente. Era una decisión crucial, un acto de desafío definitivo. No solo me divorciaría de Grant, me divorciaría de la vida estéril, ornamental y sin propósito que él representaba. Iba a crear vida en un lugar olvidado, a construir un santuario de memoria y crecimiento a partir de la tierra desnuda. Mi duelo no sería un ancla, sería una semilla. Unas semanas después, tras un arduo proceso de búsqueda y negociación liderado por Naomi, me encontraba de pie en mi nueva propiedad. Era un terreno baldío, un rectángulo de tierra polvorienta y compactada, cubierto de maleza, cristales rotos y la basura acumulada de años de abandono, enclavado entre un edificio de apartamentos y un taller mecánico. Donde otros veían desolación, yo veía un lienzo en blanco. Cerré los ojos y pude ver con claridad las flores de colores imposibles del dibujo de Miles, meciéndose con la brisa. Aquí sería. Este sería mi campo de batalla y mi santuario. Con la ayuda experta de Naomi para navegar la laberíntica burocracia municipal, utilicé una parte importante de mi dinero para comprar el terreno y establecer una pequeña fundación sin fines de lucro. Un paso que le daba a mi proyecto una legitimidad y una permanencia que trascendían mi propia vida. La llamé sin dudarlo un segundo. El jardín de Miles. Este no sería un monumento privado a mi dolor, un jardín secreto para llorar en soledad. Desde el principio, lo concebí como un espacio comunitario, un regalo para el barrio, abierto a todos. Sería un lugar donde los niños de los apartamentos cercanos, que no tenían patios, pudieran aprender a plantar, a ensuciarse las manos con tierra fértil, a maravillarse al ver cómo una pequeña semilla puede convertirse en un tomate jugoso o en una flor radiante. Era con mucho el plan más audaz y aterrador de mi vida, y lo que lo hacía aún más dulce era que, por primera vez, no necesitaba el permiso, la aprobación ni el capital de nadie para llevarlo a cabo. Era mío, era nuestro. Era mi respuesta al silencio y a la oscuridad. Era mi forma de decirle al universo que, a pesar de todo, yo todavía creía en el crecimiento. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de trabajo físico agotador y una profunda transformación interna. Mientras los abogados de Grant y los míos luchaban en un mundo abstracto de papeles, cláusulas y mociones legales, yo luchaba una batalla mucho más tangible con la tierra. Pasaba mis días de rodillas,
arrancando malas hierbas con raíces obstinadas, removiendo el suelo duro y pedregoso, sintiendo el sol en mi espalda y un dolor satisfactorio en músculos que no sabía que tenía. Cada semilla que plantaba en el suelo recién preparado era un acto de fe. Cada pequeño brote verde que emergía de la tierra, buscando la luz, era una victoria personal, una afirmación de la vida contra la adversidad. Poco a poco, la gente del barrio, al principio escéptica y curiosa, comenzó a acercarse. Primero observaban desde la distancia, luego ofrecían una palabra de aliento, y finalmente, una mano, una pala, una sonrisa. Estaba construyendo algo real, algo que se podía tocar, oler y saborear. El día en que el divorcio se finalizó oficialmente, no hubo ninguna celebración. No descorché champán, ni sentí una oleada de euforia vengativa. Simplemente me sentí libre. Como si una cadena que había llevado alrededor del cuello durante décadas finalmente se hubiera disuelto. Ese mismo día, por la tarde, recibí una llamada de un antiguo vecino, alguien que había mantenido una neutralidad amable durante todo el proceso. Me contó, con un tono de asombro, cómo la gran casa en la colina se había vuelto silenciosa y oscura, como un mausoleo. Grant, ahora completamente solo en esa enorme mansión que antes era el símbolo de su éxito, se había convertido en un recluso. La mitad de su fortuna se había ido conmigo, pero lo que realmente lo había destrozado, según el vecino, era la pérdida de su audiencia, la desintegración de la fachada que había pasado toda una vida construyendo. La justicia, a veces, no es un martillo que golpea, sino un eco que devuelve el silencio que uno mismo ha creado. Mi florecimiento fue, irónicamente, directamente proporcional a su decadencia. Mientras su mundo se encogía y se volvía gris, el mío se expandía y se llenaba de color y vida. Mi jardín se llenaba cada día de voluntarios, de risas de niños, de conversaciones con mis nuevos vecinos, mientras su casa se llenaba de polvo y soledad. No sentí alegría por su miseria. Eso habría sido rebajarme a su nivel. Pero sí sentí una profunda y tranquila sensación de catarsis, de un equilibrio cósmico que finalmente se había restaurado. Él había elegido proteger una imagen sin vida, una fachada vacía, y ahora estaba atrapado dentro de ella. Yo había elegido ensuciarme las manos para cultivar la vida, y ahora estaba rodeada por ella en toda su gloriosa e imperfecta abundancia. Un día de otoño, mientras estaba de rodillas plantando bulbos de tulipanes para la próxima primavera, levanté la vista y vi a Caleb de pie en la entrada del jardín. Parecía más viejo, más delgado, y había una incertidumbre en su postura, una falta de la arrogancia heredada de su padre, que nunca antes había visto. Se acercó lentamente, sus caros zapatos de cuero cubriéndose de polvo, como si entrara en un territorio extranjero. «¿Mamá?», dijo, y su voz era apenas un susurro, casi arrastrada por el viento. «Lo siento. De verdad. Tenías razón. Sobre todo. Fui un cobarde». Sus palabras parecían sinceras, pero sentí que todavía no comprendía la magnitud del cataclismo emocional que había ayudado a causar con su pasividad. Acepté su disculpa con un leve asentimiento, sin dejar de sostener la pala de jardinería. Una parte de mí, la madre que vive en un rincón imborrable de mi corazón, quería abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que podíamos empezar de nuevo. Pero la mujer en la que me había convertido, la mujer que había aprendido a valorar su propia paz por encima de todo, sabía que la sanación real requería límites claros y firmes. «Aprecio que hayas venido a decírmelo, Caleb», le dije, mi voz suave pero desprovista de la antigua calidez incondicional. «Pero este jardín y esta nueva vida que estoy construyendo son mi espacio para sanar. Es un proceso que necesito hacer sola por ahora. Quizás en el futuro, pero no ahora». No le cerré la puerta para siempre, pero le hice entender que la entrada ya no estaba incondicionalmente abierta, que el acceso a mi vida ya no era un derecho, sino un privilegio que debía ganarse. Él asintió, con una mezcla de alivio y devastación en su rostro. «Entiendo», dijo, y tras una pausa incómoda, se dio la vuelta y se marchó. Fue un momento crucial de redefinición.
ya no era su salvadora, la mujer que siempre estaría allí para arreglar los platos rotos por los hombres de su vida. Era una mujer con sus propias necesidades, su propia paz que proteger. El amor por mi hijo permanecía en algún lugar profundo, pero había sido redefinido. Ahora existía junto a un amor aún más importante y recién descubierto, el amor y el respeto inquebrantable por mí misma. Un año después, el sol cálido de una tarde de finales de primavera bañaba el jardín de Miles con una luz dorada y suave. Lo que una vez fue un terreno baldío y olvidado, era ahora un oasis vibrante de vida y color. Hileras de tomates robustos se mezclaban con matas de lavanda fragante, y un sendero de girasoles, altos y orgullosos, seguía el camino del sol a lo largo del día. El sonido predominante ya no era el del tráfico de la calle cercana, sino el de las risas agudas de los niños del vecindario que regaban las plantas con pequeñas regaderas de colores o perseguían a las mariposas que revoloteaban entre las flores. Yo estaba en el centro de todo, sentada en la hierba, enseñándole a una niña pecosa llamada Maya a distinguir una hoja de hierbabuena de una mala hierba. Su risa clara y cristalina, al oler la hoja de menta que le ofrecí, fue la música más dulce y sanadora que había oído en mucho tiempo. Era el sonido de la vida continuando, renovándose. Me senté en un banco de madera, construido por un carpintero jubilado del barrio que se había convertido en uno de mis mejores amigos, y observé mi nuevo mundo. Estaba rodeada de una nueva familia, una comunidad forjada no por los lazos de la sangre o la obligación, sino por la tierra compartida, el trabajo común y un propósito mutuo. La paz que sentía era profunda y duradera. No era la ausencia de dolor. La pena por Miles siempre sería una parte silenciosa de mí, como una nota grave en una sinfonía, sino la presencia abrumadora de la alegría, la conexión y el propósito. Era una serenidad genuina, ganada a pulso, que me llenaba desde adentro hacia afuera, una calidez que nada ni nadie podría arrebatarme jamás. Grant, según supe por Naomi, había vendido la gran casa y se había mudado a un condominio anónimo en otra ciudad. Rara vez se le veía. No era un final de venganza espectacular, sino de consecuencias naturales y silenciosas. Había pasado mi vida entera en la sombra de un hombre supuestamente grande, creyendo que su fuerza era la mía, que su mundo era mi refugio. Pero la verdad, la gran lección de mi vida, es que la verdadera fuerza no reside en controlar a los demás, en construir muros o en mantener fachadas. Reside en cultivar tu propio jardín, en ensuciarte las manos para crear belleza donde antes no había nada. Transformé el acto más oscuro y doloroso de mi vida en una fuente inagotable de luz y comunidad, y al hacerlo, finalmente, a los 69 años, me había encontrado a mí misma, floreciendo bajo el sol. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.